Bienvenidos a un nuevo pequeño tutorial de la Escuela de Construcción Digital. En este caso vamos a hablar de 10 razones por las cuales deberíamos utilizar BIM en nuestro proyecto. Vamos a poner varios ejemplos. Vamos a describir varios casos también. Primero que nada, un proyecto en BIM está mucho mejor definido. Es decir, el alcance que tiene el proyecto se puede visualizar mucho mejor que en un expediente técnico tradicional. Una de las primeras razones por las cuales deberíamos de utilizar BIM es porque nosotros convertimos el modelo en un repositorio de toda la información necesaria para construir, es decir, un repositorio de todo el proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos las diferentes partes de este proyecto divididas de manera adecuada. Por ejemplo, aquí están la arquitectura de la bodega, la cual estoy ocultando, las estructuras de la bodega, que también las estoy ocultando, y me quedan aún sus instalaciones sanitarias y eléctricas. ¿Sí? Voy a ocultar todo lo que sea de la bodega, para que nos demos cuenta de que podría centrarme únicamente en lo que sería las oficinas que tenemos a un costado. También tengo abierto el archivo de las oficinas en una de sus especialidades. Quiere decir que nosotros podemos tener el proyecto en cada una de sus partes completamente definido. Te hemos mostrado dos herramientas, una que es Navisworks, otra que es Revit. En este caso Revit es un repositorio de información. Aquí, por ejemplo, tengo un navegador de proyectos donde yo tengo, por ejemplo, el proyecto en la vista del nivel 1, es decir, en la vista de planta, en la vista de su segundo nivel, y yo puedo generar, por ejemplo, una sección. Puedo generar una sección aquí, en una zona de oficinas. Fíjense que esta vista es una nueva vista que tiene como nombre la sección 23, que está como por aquí. Y esta sección 23 me va a mostrar la información que yo necesito en el proyecto. Y yo no necesito pensarlo porque ya lo he modelado. Y lo único que hago es extraer una vista nueva. Y así yo puedo tener vistas en planta, vistas en 3D, vistas de alzado, vistas en sección que yo necesito, vistas de diseño, o puedo tener tablas donde voy a ver esta información y puedo tener ordenado mi proyecto de antemano, ¿no? A diferencia de lo que hacíamos en un proyecto convencional, donde los planos estaban desligados y nosotros simplemente los creábamos, ¿no? De acuerdo a lo que teníamos en la concepción en nuestra cabeza. Otra de las opciones por las cuales deberíamos utilizar BIM para generar un proyecto es el tema de los cómputos automáticos. Si yo modelo algo, si yo modelo algún elemento, por ejemplo aquí yo tengo muchos terminales, yo puedo realizar una extracción, un conteo, un metrado, un cómputo de estos elementos. Es muy sencillo ir y buscar una tabla para extraer algunos elementos, como por ejemplo en este caso lo que son las rejillas. Entonces yo puedo darle un código y le digo metrado de rejillas. Lo que hace esta tabla es ordenar información de las rejillas. Por ejemplo, tengo un tipo, un recuento. Le doy a aceptar y me va a decir que, por ejemplo, tengo 2 rejillas. En otro ejemplo, yo podría buscar, por ejemplo, lo que son los terminales, ¿no? Los terminales de aire. En este caso es un proyecto de HVAC. Y tengo mucho más información. Puedo tener la familia, puedo tener el tipo, puedo tener el nivel del elemento y puedo tener la clasificación del sistema o el tipo del sistema al que pertenece. Fíjense que tengo una extracción muy rápida del proyecto y además la puedo ordenar. Puedo clasificar mi proyecto por cada nivel, generar una separación, ordenarlo luego por el tipo y luego por la familia, por ejemplo. Fíjense que ya está completamente ordenado. Luego voy a poder ver solamente los detalles y puedo añadir, por ejemplo, el recuento. Listo. Y me falta, por ejemplo, a generar una separación por el tipo, ¿no? Listo. Y ahí está mi metrado, ¿no? Tengo en el nivel 1, en el nivel 2, y si quiero ver el total, voy a generar un recuento con los cálculos.
Entonces yo no necesito tener en todo el tiempo un control de mis elementos, sino simplemente generar esta tabla y conforme yo voy ya avanzando se va a ir actualizando. Acá tengo, por ejemplo, un cómputo de los conductos y los metros lineales del mismo por cada sistema y por cada nivel. Otra de las razones por las cuales vamos a utilizar herramientas BIM es que podemos generar un proyecto multidisciplinario como el que está aquí, ¿no? Fíjense, ahí está la arquitectura la voy a ocultar, ahí están las estructuras, que es esta de aquí. A las estructuras las voy a pintar en un color naranja para que se note, y yo puedo realizar un paseo por mi proyecto. Es decir, que yo puedo ver las diferentes especialidades que tiene. En este caso, el HVAC, que sería lo que yo estaba modificando, lo voy a colocar de un color. Tengo luego también lo que serían las instalaciones de iluminación, las instalaciones de fuerza. Y por ejemplo, a las de iluminación les voy a poner un color muy amarillo. A las de fuerza les voy a dar un color en rojo, por ejemplo. Y me voy a dar cuenta de lo que pasa en mi proyecto, ¿no? Tengo los diferentes elementos aquí colocados. Esta coordinación solo es posible gracias a que ya tenemos los elementos coordinados en una determinada ubicación, ¿no? La arquitectura la puedo volver a añadir, pero pues la arquitectura me va a mostrar el edificio y a la arquitectura le puedo modificar, por ejemplo, el color y por ejemplo la transparencia para que yo pueda verificar que mi diseño es correcto, ¿no? Y puedo ver dónde está colocándose en los muros, dónde voy a tener tomas de corriente, dónde van a estar mis interruptores, ¿sí? Dónde van a estar las pasantes y dónde queda en cada lugar mi proyecto. Esto se llama coordinación multidisciplinaria. Otra cosa que podemos hacer es reiterar la eficiencia a la hora de generar planos, ¿no? Una vez que tengo el modelo terminado, yo puedo empezar a generar vistas en mi proyecto. Puedo tener todo tipo de vistas, como por ejemplo una vista del segundo nivel. En el segundo nivel tengo las mismas oficinas que veíamos en la otra. Puedo generar una vista de cámara para ver cómo va a quedar. Bueno, si se fijan, tengo mucha información, la estoy quitando y ahí está, ¿no? Ahí está mi proyecto. Puedo regresar y generar, en este caso, una vista en sección. Voy a hacer un corte transversal. Y este corte transversal, fíjense que sale muy desordenado, pero en Revit tenemos algo llamado lo que son las vistas de las plantillas para las vistas, ¿no? Entonces, como yo ya tengo trabajado uno, la voy a aplicar y le digo que voy a generarle o voy a aplicarle un corte, ¿no? Y esta plantilla tiene unas propiedades específicas, como por ejemplo que las vigas se vean en morado, las que están cortadas y las que están en proyección en naranja. Y fíjense que yo puedo ver en rojo lo que son los cielos rasos, porque son las cosas que no deberían de pasar. Y mis conductos están ahí, ¿no? Fíjense, están marcados mis conductos en azul. Entonces así yo puedo tener un control de mi proyecto en un corte de manera muy sencilla para seguir trabajándolo. Y si yo quiero dedicarme a hacer los planos, pues estos planos van a salir muy bien si es que yo genero las plantillas y voy a poder hacerlo muy rápido, ¿no? Otra razón es la compatibilidad con otros softwares. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de una estructura metálica de concreto con algunas estructuras, ¿sí? Aquí Revit tiene lo que es una interfaz de análisis donde podemos añadir cargas, condiciones de contorno, combinaciones, casos de cargas, y también una conexión con Robot, donde yo puedo vincular mi modelo modelado a un modelo de análisis. Yo ya lo he hecho previamente y aquí está el modelo. Este modelo tiene todas las propiedades que ya habíamos generado previamente.
Y fíjense, ya es un modelo analítico, ¿no? También podría verlo pues extruido, ¿no? Así como lo ven aquí. Y puedo ver las fuerzas y los apoyos, etcétera, etcétera. Es decir, Revit tiene mucha compatibilidad con otros softwares, como por ejemplo también aquí tengo otro que es InfraWorks. En InfraWorks nosotros podemos tener los datos de altitud, los datos que yo requiero de carreteras, es decir, de emplazamiento, de topografía, para lo que es un nivel de anteproyecto. Entonces, si yo tengo una obra de infraestructura como un puente o una autopista, puedo extraer información de aquí. Y es totalmente gratis, ¿no? Y viable. Además, yo puedo editar los elementos, ¿no? Por ejemplo, esta carretera, este puente que yo tengo aquí. Me puedo acercar a él y puedo editar sus cotas, ¿no? Que es un primer nivel que se puede dar. No solamente de elementos macro, sino también de elementos micro. Como por ejemplo, cuando yo voy a generar alguna pieza, yo puedo utilizar una herramienta que se llama Fusion. Y en Fusion yo puedo generar tanto una pieza muy sencilla. Aquí, por ejemplo, puedo crear un elemento nuevo, fíjense. Y lo que voy a tener es puedo tener una representación en planta de esta figura, ¿no? Sí, ya había cargado, ahí está. Fíjense, ¿no? Estos planos de fabricación se han hecho directamente respecto de una pieza generada, que también podemos llevar nuestro modelo a la fabricación, ¿no? Pieza por pieza, de ser necesario. Es decir, dentro de la familia Autodesk tenemos más de una herramienta que es compatible con lo que es el entorno BIM de Revit, ¿no? Como caso Navisworks, caso de InfraWorks, caso de Fusion. Tenemos luego herramientas para compartir en la nube. Nuestro proyecto, por ejemplo, yo puedo irme a Autodesk 360 de Autodesk. Y en Autodesk 360 vamos a poder encontrar muchas herramientas. Muchas herramientas que van a ayudarnos a compartir esta información. No es la única, hay en realidad muchas herramientas que nos permiten pasar esta información de un lado al otro. Por ejemplo, aquí yo tengo un archivo llamado coordinación. Este archivo de coordinación lo he cargado previamente y lo puedo visualizar. Aquí, por ejemplo, tengo otro en herramientas en la nube. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos enviarle a nuestro cliente, al revisor, al otro ingeniero o al otro arquitecto un link con toda la información que yo necesito. Fíjense, ¿no? Aquí yo tengo un restaurante y en este restaurante tengo más de una especialidad. Aquí tengo un proyecto un poco más grande y puedo visualizarlo, ¿no? Fíjense, ahí está mi navegador del modelo. Aquí está mi navegador del modelo. Puedo ocultar la arquitectura, puedo ocultar las estructuras, puedo acercarme, voy a ocultar las estructuras y voy a quedarme con la arquitectura. Fíjense lo que tenemos, ¿no? Tenemos un proyecto, bueno, a medio hacer, donde ya tenemos la arquitectura y demás. Aquí en el viewer también tenemos lo mismo. Tengo el navegador de modelos donde yo puedo apagar algunas cosas, por ejemplo la arquitectura, y me voy a dar cuenta de que puedo pasear por mi proyecto sin necesidad de tener el programa instalado, y puedo mostrarle a mi cliente cómo va a quedar. Voy a volver a aprender mi arquitectura y ahí me doy cuenta de cómo está mi cocina, por ejemplo. Podría apagar todo, por ejemplo. Podría apagar la arquitectura, la estructura, las sanitarias, todas las especialidades que tiene este pequeño restaurante. Y empezar, por ejemplo, con la base. Aquí de base había unas cuantas estructuras. Luego existe
un refuerzo para una mezanine por aquí. Ahí se nota. Luego puedo empezar a colocar las instalaciones sanitarias. Si se fijan, tengo el aire acondicionado, el CCTV, el gas, eléctricas, sanitarias, sonido, agua contra incendios. Y al final le puedo agregar el mobiliario también, ¿no? Que está hacia el otro costado. Y me doy cuenta de que tengo toda la información que necesito en el proyecto. Es decir, podemos utilizar internet para poder pasar la información de un lado al otro muy rápidamente, ¿no? Al final nosotros lo que tenemos es una herramienta en la que podemos tener una visión muy rápida de todo lo que requiero para hacer mi proyecto. Como por ejemplo en este caso tengo una parte que es oficinas y por allá está el galpón de producción. Y si se fijan, ahí tengo las estructuras, tengo las instalaciones sanitarias, eléctricas, la arquitectura de mi pequeño proyecto, ¿no? Entonces, las herramientas BIM me ayudan a tener una visión general de mi proyecto mucho más rápido que visualizando un montón de planos, ¿no? Y además que es bastante ligero, ¿no? Como les decía previamente, tenemos herramientas en las cuales nosotros después vamos a poder generar el análisis estructural, pero también desde Revit tenemos muchas herramientas para generar, por ejemplo, un análisis solar, ¿no? Aquí a esta visualización la voy a cambiar a la visualización de arquitectura. Y, por ejemplo, a este proyecto le puedo encender el sol. Y le puedo encender las sombras. Me voy a dar cuenta de que tengo una visualización de mi proyecto respecto del sol. ¿Sí? Y puedo generar sus sombras, ¿no? Ahí está. Ese es uno de los análisis que puedo hacer. Aquí puedo tener análisis estructural, es decir, casos de cargas, condiciones de cargas, casos de combinaciones de las mismas, una revisión del modelo analítico. Y, por ejemplo, otro de los análisis que podemos hacer está aquí, ¿no? En Navisure yo podría generar lo que es una detección de interferencias con el Clash Detective, que es una de sus herramientas. Y en el Clash Detective puedo añadir una prueba y puedo decirle que me encuentre las interferencias que haya entre las estructuras de la oficina y HVAC de la oficina. Aquí lo voy a seleccionar y le digo ejecutar prueba. Me va a encontrar los lugares donde tengo una interferencia. En este caso tengo 5 lugares donde tengo una interferencia entre mis conductos, mis montantes y la estructura, es decir, lugares donde necesito realizar un cambio, ¿no? De manera muy sencilla yo puedo generar, una vez que está modelado, todo eso en mi proyecto. Bueno, entonces por esto y por muchas otras razones más, nosotros deberíamos de generar modelos para nuestros proyectos de edificación. Espero que este tutorial les sirva de algo y si tienen alguna consulta vamos a estar leyendo los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.